Bueno, hoy hablaremos algo también de los fundamentos para la dirección de proyectos de la guía de PMUT, el cual ya hablamos del primer capítulo, que era acerca de los principios que tiene la guía. Ahora nos toca hablar del segundo capítulo, que es la influencia en la organización y el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? Como podemos ver, en sí, la influencia en la organización y el ciclo de vida en sí habla que los proyectos y la dirección de proyectos en sí se llevan a cabo en un entorno más amplio que el del proyecto en sí. Podemos decir que la comprensión de este contexto contribuye a asegurar que el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con los objetivos de la organización y se gestiona de conformidad con las prácticas establecidas en la organización. También se podría decir que la influencia de la organización en el ciclo de vida del proyecto se lleva a cabo mediante la misma, el cual podremos decir o explicar que es la cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma en que se llevan a cabo todos sus proyectos. También se pueden influir en el proyecto el nivel de madurez de la organización, de proyectos de la organización y su sistema de dirección de proyectos. Cuando en el proyecto en sí participan entidades externas, como las que forman parte de la unión temporal de las empresas o de un convenio de colaboración. El proyecto también será influenciado por más de una organización. Esto quiere decir las cuales describen en sí estructura de la organización, culturas y estilos de organización, factores ambientales de la empresa, comunicaciones en la organización y activos de los procesos de la organización. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre culturas y estilos de la organización, que también es conocido como normas culturales, el cual incluyen enfoques para iniciar proyectos y planificarlos. Podemos decir que dentro de la cultura y estilos de organización, las organizaciones son estructuras sistemáticas de entidades, personas o departamentos destinados a lograr un objetivo, el cual puede implicar el emprendimiento de proyectos, cultura y el estilo de una organización, el cual afectan a su forma de llevar a cabo los proyectos. Las culturas y estilos son fenómenos de tipo grupal, porque estos también son conocidos como normas culturales que se desarrollan con el tiempo. ¿Ya? Las culturas y estilos se aprenden y se comparten. También podremos decir que pueden llegar a ejercer una gran influencia en la capacidad del proyecto para alcanzar en sí sus objetivos. ¿Ya? Las experiencias comunes incluyen, entre otras, visión, misión, valores, creencias, expectativas compartidas, normas, políticas, métodos y procedimientos, sistemas de motivación e incentivos, tolerancia a riesgo, percepción de liderazgo, jerarquía y relaciones con autoridad, código de conducta, ética laboral y horario de trabajo y entornos operativos. ¿Ya? También tenemos otra importante característica dentro de la influencia de organización de la dirección de proyectos, que es la comunicación en la organización. Podremos hablar de esta diciendo que el éxito en la dirección de proyectos de una organización en sí depende en gran medida a un estilo de comunicación efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la población de la profesión de la dirección de proyectos, las capacidades de comunicación dentro de la organización, que tienen en sí una gran influencia en la forma en que se llevan a cabo los proyectos. ¿Ya?
También hablamos de lo que es la estructura de la organización, como podemos ver, la cual abarca diferentes estructuras. Está la funcional, la matricial y la orientada a proyectos. La matricial, como podemos ver, dice que puede clasificarse en matricial débil, equilibrada y matricial fuerte. ¿Ya? Entre ellos, podemos decir que la estructura de la organización es un factor en sí ambiental de la empresa que puede afectar en sí a la disponibilidad de recursos, influir en el modo de dirigir los proyectos, la estructura que abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales en ella. ¿Ya? Podremos decir que la organización funcional, esta estructura consiste en sí en una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. Es decir, que el nivel superior de los elementos de la plantilla se agrupan por especialidades tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. ¿Ya? Podremos decir que esta estructura funcional abarca desde el director ejecutivo del proyecto, el cual tiene que coordinar el proyecto con el gerente funcional y luego el personal encargado del proyecto. ¿Ya? También hablamos de lo que es estructura organizacional en sí, que incluyen niveles estratégicos, intermedios y operativos. El director del proyecto en sí puede interactuar con los tres niveles, dependiendo del factor tales como la importancia estratégica del proyecto, la capacidad de los interesados para influir en el proyecto, el grado de madurez en la dirección de proyecto, los sistemas de dirección de proyecto y las comunicaciones y en la organización. Esta interacción en sí determina características del proyecto tales como el grado de autoridad del director del proyecto, la disponibilidad y la gestión de los recursos, la entidad que controla el presupuesto del proyecto, el rol del director del proyecto y la composición del equipo del proyecto. ¿Ya? Entonces, hablaremos algo de los activos de los procesos de la organización. ¿Ya? Como podemos ver, dice que existen dos tipos de categorías, entre ellos procesos y procedimientos y bases de conocimientos corporativos, la cual los procesos de procedimientos abarca lo que es inicio y planificación, ejecución y monitoreo y control y cierre. ¿Ya? Los activos de los procesos de la organización en sí son planes. Los procesos y las políticas, procedimientos y bases de conocimientos específicos de la organización ejecutora utilizados por la misma. En realidad esto incluye cualquier otro objeto de práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar y gobernar el proyecto. Los activos de procesos también incluye la base de conocimiento de la organización, lecciones aprendidas e información histórica. ¿Ya? Hablamos de proceso y procedimiento. Entre ellos existe inicio y planificación. ¿Ya? En inicio y planificación dice que tenemos guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización, con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. Tenemos estándares también específicos de dentro de la organización, plantillas, como por ejemplo plantillas de registro, de estructura de desglose del trabajo, diagramas de red, cronograma de proyecto y contrato, entre otros. En ejecución, monitoreo y control tenemos lo que son procedimientos de cambio, de control financiero, procedimientos para la gestión de incidentes, de efectos que definen los controles,
la identificación y las acciones de seguimiento a realizar por los mismos, ¿ya? Requisitos de comunicación de la organización, procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo, procedimientos de control de riesgo, que incluyen categorías de riesgo, plantillas de declaración de riesgo, guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la medición de desempeños estandarizados. Bueno, en cierre, podremos decir que existen guías o requisitos para el cierre del proyecto, como por ejemplo lecciones aprendidas, auditorías finales del proyecto, evaluaciones del proyecto, validaciones del producto, criterios de aceptación, ¿ya? Ahora hablamos también de la base del conocimiento corporativa, ¿ya? La base del conocimiento corporativa de la organización en sí sirve para almacenar y recuperar información. Esto incluye en sí, entre otros elementos, como podemos ver, la base de conocimientos de la gestión de configuración, que contienen las versiones y líneas de todos los estándares, políticas, procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento del proyecto. Bases de datos financieras como informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier déficit del proyecto, ¿ya? Información histórica de bases de conocimiento de lecciones aprendidas. También tenemos, por ejemplo, registros de documentos del proyecto, toda la información y documentación de cierre del proyecto, información relacionada con los resultados de las decisiones de selección y desempeño de proyectos previos, e información de las actividades de gestión de riesgo. ¿Ya? También tenemos otros elementos como son la base de datos de incidentes, defectos, que contiene el estado del mismo, información de control y su resolución, base de datos para la medición de procesos, que son utilizadas para recopilar y tener disponibles las medidas realizadas sobre procesos, productos. También tenemos archivos de proyectos anteriores, como por ejemplo líneas de base del alcance, costo, cronograma y medición del desempeño, calendarios de proyecto, diagramas de red, del cronograma del proyecto, registro de riesgo, acciones de respuestas planificadas e impacto del riesgo definido. ¿Ya? Todo eso está dentro de los activos del proceso de la organización. Ya, ahora hablaremos de lo que es factores ambientales de la empresa. ¿Ya? La cual los factores ambientales de la empresa hacen en sí referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen y dirigen el proyecto. ¿Ya? Los factores ambientales de la empresa en sí varían ampliamente en cuanto a tipo o naturaleza. Podemos decir que los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros, la cultura, estructura, gobierno de la organización, la distribución geográfica de las instalaciones y recursos, los estándares de la industria gubernamentales, como por ejemplo tenemos reglamentos del organismo de control, códigos de conducta, estándares de producto, estándares de calidad y estándares de fabricación. ¿Ya? Los estándares de la industria o gubernamentales. También tenemos, por ejemplo, los reglamentos del organismo de control, códigos de conducta, estándares de productos, estándares de calidad. Y aparte tenemos lo que son las infraestructuras, que también tenemos, por ejemplo, instalaciones existentes, bienes del capital, recursos humanos existentes, por ejemplo, habilidades, disciplinas, conocimientos,
podremos decir que cómo en sí están relacionados con el diseño y el desarrollo de las leyes, las contrataciones y las compras. La gestión del personal, entre ellos las pautas de selección, la retención del personal, revisión del desempeño, el desempeño de los empleados, registro de capacitación, políticas de incentivos y horas extras y registro de horas trabajadas. Dentro de los factores ambientales también tenemos los sistemas de autorización de trabajo de la compañía, las condiciones de mercado, la tolerancia al riesgo por parte de los interesados, el clima político, los canales de comunicación establecidos en la organización, las bases de datos comerciales. También tenemos, por ejemplo, datos para estimación y estandarización de costos, información de estudio de los riesgos de la industria y base de datos de riesgo. También tenemos lo que es otro factor, el sistema de información para la dirección de proyectos, herramientas automáticas tales como las herramientas de software para la programación, un sistema de gestión de configuraciones, un sistema de recopilación y distribución de la información o las interfaces web a otros sistemas automáticos en línea. ¿Ya? Esto es todo dentro de la influencia de la organización de la dirección, los cuales hemos visto que escriben varias cosas como estructura de la organización, culturas y estilos de organización, los factores ambientales de la empresa, la comunicación en la organización y activos de los procesos de la organización. Como podemos ver, todo esto es fundamental para llevar a cabo un proyecto. ¿Ya? Bueno, dentro de la influencia de la organización y el ciclo de vida, también se lleva a cabo lo que son interesados y gobierno del proyecto, lo cual podemos ver que ejercen influencia en el proyecto, que son los interesados del proyecto, la gobernabilidad del proyecto, éxito del proyecto, ¿ya? Los cuales podemos ver que existen interesados que pueden verse involucrados el patrocinador, clientes y usuarios, vendedores, socios de negocios, grupos de la organización, gerentes funcionales, otros interesados. Bueno, dentro de interesados y gobiernos del proyecto en sí, podemos decir que un interesado es un individuo o grupo de organización que puede afectar o verse afectado o percibir a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. ¿Ya? Podemos decir que los interesados pueden participar activamente en el proyecto y tener intereses a los que pueden afectar positiva o negativamente. ¿Ya? Podemos decir que en la ejecución o terminación del proyecto, los diferentes interesados pueden tener expectativas contrapuestas susceptibles de generar conflictos dentro del proyecto. ¿Ya? Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables del proyecto, ¿ya? Y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados que satisfagan los objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades. ¿Ya? Hablaremos de también quiénes ejercen en sí la influencia en el proyecto, que son los interesados del proyecto. Los interesados incluyen a los miembros del equipo y al proyecto, así como todas las entidades interesadas, ya sea interna o externa de la organización. ¿Ya? El equipo del proyecto en sí identifica a los interesados tanto interno como externo, positivos o negativos, ejecutores, asesores, como objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes que se ven involucradas. ¿Ya? El director del proyecto en sí debe gestionar las influencias de los distintos interesados,
con relación a los requisitos del proyecto para asegurar en sí un resultado exitoso. ¿Ya? La relación que existe entre los interesados y el proyecto en sí, como podemos ver, el sistema en general que se va a manejar dentro de este es el mismo proyecto. Entonces, dentro del proyecto encontraremos al equipo que formará parte del proyecto, que está dentro del equipo de la dirección del proyecto, el director del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto. Y todo esto tiene que abarcar un patrocinador, el dueño de la idea. Entonces, fuera de esto, existen otros interesados, el director de portafolio, director de programa, oficina de la dirección del proyecto, PMO, la gestión de operaciones, gerentes funcionales, vendedores o socios del negocio y clientes de los usuarios. Todo esto podemos ver que tiene relación entre los mismos interesados y el proyecto. ¿Ya? La relación entre ellos en sí, entre los interesados, tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando participan en un proyecto. Estos niveles pueden cambiar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Su participación también puede variar desde una participación ocasional en encuestas y grupos de opinión hasta el patrocinio total del proyecto, lo cual incluye proporcionar apoyo financiero, político o de otro tipo. ¿Ya? A continuación, vamos a hablar de cada uno de los interesados del proyecto que pueden verse involucrados. Entre ellos tenemos lo que es el patrocinador. ¿Ya? El patrocinador podemos ver que es una persona también o un grupo que provee recursos y que también apoya el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. ¿Ya? El patrocinador podríamos decir que puede ser externo o interno de la organización. ¿Ya? El director del proyecto, por decir, es un papel importante dentro de este papel que es el patrocinador, el cual desde la concepción inicial hasta el cierre del proyecto, el patrocinador es el que en sí promueve todo el proyecto con ayuda del director del proyecto. ¿Ya? Hablamos de clientes y usuarios. Los clientes en sí podremos decir que son aquellas personas u organizaciones que aprobarán si se gestiona o no se gestiona el proyecto. ¿Ya? Proyecto, ya sea un producto, servicio, el resultado del proyecto. ¿Ya? Los usuarios podemos decir que son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el producto, servicio, resultado del proyecto. Clientes y usuarios también pueden ser internos o externos a la organización ejecutora y que pueden existir en diferentes niveles. ¿Ya? Los vendedores podremos decir que también son llamados como proveedores. ¿Ya? Suplidores o contratistas son en realidad compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. ¿Ya? Hablamos también de socios de negocio. Los socios de negocio son organizaciones externas. Mediante el proceso de certificación, los socios de negocio en sí también proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. ¿Ya? Podríamos decir que los grupos de la organización son interesados internos
que se ven en sí afectados por las actividades del equipo del proyecto. Entre los ejemplos de diversas partes de negocio de la organización que pueden verse afectadas por el proyecto. ¿Ya? Podremos decir que entre los ejemplos de diversas partes del negocio de una organización, esta también puede verse afectada por el proyecto. Aquí se incluyen lo que son marketing, ventas, recursos humanos, áreas legales, finanzas, operaciones, producción y servicio al cliente. ¿Ya? Estos grupos podremos decir que son los que sustentan el entorno del negocio en que se ejecutan los proyectos y por lo tanto si resultan afectados por las actividades del proyecto. Gerentes funcionales. Gerentes funcionales podemos decir que son personas clave que desempeñan el rol de los gestores dentro de un área administrativa o funcional de la empresa, tal como recursos humanos, finanzas, contabilidad, compras o adquisiciones, y también cuentan con un personal permanente propio asignado para la realización del trabajo y tienen en sí clara la misión de gestionar todas las tareas dentro de su área funcional, de responsabilidad. El gerente en sí funcional puede aportar al proyecto su experiencia en la materia o bien en su función puede proporcionar también servicios al proyecto. ¿Ya? Hablando de otros interesados, podremos decir que tales como entidades contratantes, instituciones financieras, organismos reguladores, ¿ya? Pueden ser expertos en la materia, consultores y otros, pueden en sí tener interés financiero en el proyecto, con fin de realizar contribuciones al proyecto, o tener interés en el resultado del proyecto, ¿ya? Todo esto, hablamos de los interesados y gobierno del proyecto, son en sí los que llevan la participación o la mayor participación. Se define también como gestión de interesados del proyecto, el cual es fundamental para quienes van a dirigir el proyecto. Entonces, también hablamos un poco dentro de la gobernabilidad del proyecto, el cual podremos decir que se lleva a cabo mediante el equipo del proyecto, en donde incluye el director del proyecto, grupos de individuos que en sí definen roles, como podemos ver expertos de apoyo, personal de dirección del proyecto, vendedores, socios de negocio, miembros de empresas, personal del proyecto, representantes de usuarios y clientes. ¿Ya? Podemos decir que el equipo del proyecto también tiene la composición de los equipos del proyecto, como podemos ver que puede existir dedicado o en tiempo parcial. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces, el equipo de proyecto en sí podremos decir que incluye en sí al director del proyecto y el grupo de individuos que actúan conjuntamente en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar los objetivos. Bueno, el equipo de proyecto incluye al director del proyecto, al personal de dirección del proyecto y a otros miembros del equipo que desarrollan el trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección del proyecto. Este equipo está en realidad compuesto por individuos procedentes de diferentes grupos con conocimiento en la materia específica
o con un conjunto de habilidades para llevar a cabo el trabajo del proyecto. ¿Ya? La estructura y las características del equipo del proyecto pueden variar ampliamente, pero una constante es el rol del director del proyecto como líder del equipo, dependiendo de la autoridad que se le pueda dar a los miembros. ¿Ya? Porque los equipos de proyecto también, como podemos ver, que incluye el rol del director del proyecto, que no es nada más y nada menos que es el cabecilla, el cual va a llevar el control de cómo se llevará a cabo el proyecto. Entonces, los roles que definen están entre personal y dirección del proyecto, que son los miembros del equipo que realizan actividades de dirección del proyecto, tales como la elaboración de cronograma, preparación de presupuesto, presentación de informes y control, comunicación, gestión de riesgos y apoyo administrativo. ¿Ya? Este también puede ser realizado o apoyado por la Oficina de Dirección de Proyectos, que es la PMO. ¿Ya? El personal del proyecto, podemos ver que son los miembros del equipo que se llevan a cabo el trabajo para crear los entregables del proyecto. Los expertos de apoyo son los que realizan en sí las actividades requeridas para desarrollar o ejecutar el plan de dirección del proyecto. Ya representantes del usuario o cliente, también tenemos que son miembros de la organización que aceptarán los entregables o productos del proyecto para designarse como representantes o enlaces para asegurar la coordinación adecuada y asesorar acerca de los requisitos y validar la aceptación de los resultados del proyecto. Los vendedores también son llamados como proveedores, suplidores o contratistas. Son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. Miembros de la empresa o socios. ¿Ya? Se puede asignar como miembros del equipo del proyecto a miembros de los socios de negocios para garantizar en sí una coordinación adecuada. ¿Ya? También tenemos lo que son socios de negocio. Son también compañías externas, pero tienen en sí una relación especial con la empresa y que es obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. ¿Ya? Podemos decir que los socios de negocios proporcionan experiencias especializadas o desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. ¿Ya? Como podemos ver, dentro de la composición de los equipos de proyecto, vimos que puede existir dedicado y en tiempo parcial. La composición de los equipos de proyecto en sí varía sobre la base de los factores como la cultura de la organización, el alcance, la ubicación, la relación entre el del director del proyecto y el equipo varía dependiendo de la autoridad del director del proyecto. ¿Ya? Podemos ver que pueden existir dos composiciones, que es dedicado y en tiempo parcial, que son las composiciones básicas que tiene una formulación de proyecto. Entonces, dedicado podremos decir que dedicado, en un equipo dedicado, la asignación de todos o de la mayor parte de los miembros del equipo del proyecto es para trabajar o tiempo completo en el mismo. ¿Ya? Siempre el proyecto puede estar ubicado en un mismo lugar o ser virtual y normalmente reporta de forma directa al director del proyecto. ¿Ya? Esta estructura es la más sencilla para un director de proyecto, ya que las líneas de autoridades son más claras y los miembros del equipo pueden concentrarse en los objetivos del proyecto. Tiempo parcial, que algunos proyectos se establecen como trabajo adicional temporal, y en esto tanto el director del proyecto como los miembros del equipo trabajan en el proyecto, pero permanecen respectivamente las organizaciones y continúan llevando a cabo sus funciones normalmente. ¿Ya? Entre otras, también se lleva a cabo lo que es el ciclo de vida del proyecto, en el cual podemos ver que existen entre predictivos, adaptivos, interactivos e incrementales. También tenemos que el ciclo de vida se
se determina mediante características, las características la cual tienen una estructura del proyecto, que es inicio, organización y preparación, ejecución del trabajo, cierre del trabajo. ¿Ya? Dentro del ciclo de vida del proyecto, se puede decir que es la serie de fases por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. ¿Ya? La característica del ciclo de vida del proyecto, estas también varían en tamaño y complejidad. ¿Ya? Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura que ya hemos hablado. Entonces, podemos decir que la estructura genética del ciclo de vida también es representada por otras características aparte, como son los niveles de costo y dotación de personal, son bajos al inicio del proyecto. La curva anterior, curva típica de costo, dotación de personal, los riesgos e incertidumbre, la capacidad de influir en las características finales del proyecto sin afectar significativamente al costo y más alta al inicio del proyecto, y va disminuyendo a medida que cada proyecto avanza hacia su conclusión. ¿Ya? Dentro del ciclo de vida también se determina lo que son las fases del proyecto, la cual se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. En las fases del proyecto podremos decir que se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar una parte del proyecto es única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Una fase también puede hacer énfasis en los procesos de un determinado grupo de procesos de la dirección del proyecto. ¿Ya? La estructuración en fases permite la división del proyecto en su conjunto lógico para facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases es la necesidad de establecer roles y grado de control aplicado dependiendo del tamaño en sí, la complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares. ¿Ya? Podemos decir que la fase del proyecto consta con más de una fase. Entre ellos está la relación secuencial y la relación por superposición. Entonces, la secuencial es una relación secuencial. Por decir, una fase solo se inicia cuando se completa la fase anterior. ¿Ya? La relación por superposición podemos decir que una fase se inicia antes de que finalice la anterior. ¿Ya? Ahora hablaremos de los ciclos de vida que existen actualmente, los cuales son predictivos, adaptivos e interactivos e incrementales. ¿Ya? Dentro del ciclo de vida del proyecto existen los predictivos, que también son conocidos como orientados al plan. Son aquellos los cuales el alcance del proyecto, el tiempo, costo, son requeridos para lograr dicho alcance. Se determina lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? En sí, el trabajo realizado por cada fase normalmente es de naturaleza diferente a los realizados en las fases y subsiguientes, anteriores y subsiguientes, por lo tanto la composición de habilidades requeridas del equipo del proyecto puede variar de una fase a otra. ¿Ya? Ciclos de vida interactivos o incrementales. Estos aquí son aquellos en los cuales las fases del proyecto también son llamadas iteraciones. Se repiten de manera intencionada una o más actividades del proyecto a medida que va aumentando en sí el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Ya las iteraciones desarrollan
las interacciones que desarrollan el producto a través de la serie de ciclos repetitivos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidades del producto. Estos ciclos de vida en sí se desarrollan en el producto de forma iterativa y con incrementos graduales. ¿Ya? Ahora hablamos de ciclo de vida adaptivo. También son conocidos como métodos orientados al cambio o métodos ágiles, que pretenden responder a niveles altos de cambio y a la participación continua de los interesados. ¿Ya? Los métodos adaptivos también son iterativos e incrementales, pero se diferencian de los anteriores en que las interacciones son muy rápidas, normalmente tienen duración de 2 a 4 semanas y de duración y costo fijo. Los proyectos adaptivos generalmente ejecutan varios procesos en cada interacción, aunque las interacciones iniciales pueden concentrarse en más actividades de planificación al alcance global del proyecto, que en sí está descompuesto por un conjunto de requisitos, trabajo a realizar y a veces denominado trabajo pendiente asociado al producto. Bueno, todo esto podemos ver que hemos llevado a cabo parte de lo que es el capítulo 2, que es la influencia en la organización y de la organización. Como podemos ver, cada parte que hemos visto tiene su parte fundamental para complementar en sí lo que es la fundamentación del proyecto. ¿Ya? Generalmente vamos aprendiendo cada semana más algo acerca de la guía de PMBOK. Bueno, y eso es todo.